origina grandes conflictos, sobre todo en las ciudades, es el tema del uso del territorio. Aquí todos los días vemos juntas de vecinos, por ejemplo, muy preocupadas porque levantan una casa, una residencia en un lugar de tipo residencial, según el ayuntamiento, en este caso del Distrito Nacional, y poco después aparece un mecánico queriendo instalar un taller o alguien queriendo instalar una fábrica de baterías o alguien construyendo un edificio por encima de lo que la ordenanza permite. Digamos que permite 5 pisos y se comienza a levantar una torre de 10, de 15 pisos. No se admiten negocios porque son zonas residenciales, pero instalan 1, 2, 3, 4, 5 colegios, etcétera, etcétera. Es un problema del uso del suelo, se dice. En República Dominicana ha habido un intento a través de una ley muy llevada, muy traída, debatida, la ley 368-22, que se llama Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. El responsable de hacer posible esa legislación lo tenemos con nosotros y es al mismo tiempo el responsable de su aplicación. Se trata del viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene este nombre, Domingo Confesor Matías Hernández. De manera que vamos a comprender este tema, vamos a ver si es posible la aplicación de esta ley en República Dominicana y qué se está haciendo para que sea posible. Les invito a esta conversación. El profesor Domingo Matías es sociólogo, graduado en la UAS con honores, además es profesor en la Escuela de Sociología y ha estudiado gestión pública local y planificación territorial y gestión ambiental en 2 universidades españolas. Aquí en República Dominicana le conocemos fundamentalmente por su gran preocupación y su gran trabajo con los ayuntamientos. Es un municipalista y ojalá alguna vez tenga la oportunidad de dirigir un municipio para aplicar todas esas nociones y todo lo que ha venido enseñándonos a los dominicanos durante muchos años. Y como dije, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Licenciado, muchas gracias. Usted es lo que hay que traer aquí con mucha frecuencia, pero me imagino que sus funciones no le permiten estar con frecuencia en los medios. Usted lleva 4 años en un viceministerio, pero yo veo que no le ha hecho efecto. Usted luce lozano, del mismo peso, se le ve tranquilito. Como dice el anuncio, es que usted no trabaja. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Tenía un tiempito que no venía. Siempre estoy en disposición. Gracias. Incluso lo programamos en 2 momentos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y siempre estuve abierto a participar porque la agenda mía no es una agenda muy del escritorio, es más del territorio. Sí. Entonces estoy constantemente en el interior. En el interior. Y nada, cuando tú tienes un estilo de trabajo delegativo, de equipo, tú te estresas menos. Okay. Yo tengo mucha confianza en su equipo. En el equipo, delego mucho, es necesario transferir capacidad de decisiones en los equipos y eso ayuda muchísimo a uno estar tranquilo. Yo me imagino que por sus estudios y su trabajo, tanto en los municipios como ahora, usted conoce el territorio palmo a palmo. Yo he ido a los 157 municipios y a los 236 distritos municipales de República Dominicana con toda su provincia. Es decir, he estado en todo el territorio
varias veces, ¿no? Sí, varias veces. Varias veces. Y en general, entonces, ¿cómo está el territorio? Aquí se hizo, yo creo que, yo no sé si se ha repetido el estudio de la OEA en los tiempos primarios del gobierno de Balaguer, que clasificaron los suelos para volver a ver eso con nuevas tecnologías, con nuevos criterios. ¿Cómo sigue siendo el territorio fundamentalmente urbano, fundamentalmente agrícola? Donde yo sé, por ejemplo, que en todo el área de Villa Altagracia no se da ni la mala palabra, excepto los cítricos. Sí. Pero está Moca, está San Francisco, bueno, casi todo el Cibao es tierra fundamentalmente agrícola. Y el sur profundo, no sé si se ha logrado recuperar algunas áreas, las áreas salinas de allá, de Barahona, Neiva, etcétera, o si eso sigue igual. Los suelos no cambian. Los suelos no cambian. Sí, porque por eso se clasifican tipo 1, 2, 3, 4, 5. Esa clasificación se sostiene. O sea, el tiempo no los cambia. Podría cambiarse si hay mucho proceso de inundaciones, porque pueden ser afectados los nutrientes de esos suelos o el proceso de lisiviación. Eso me acuerda de mi carrera, porque mi primera carrera fue ingeniero agrónomo. Exacto, sí, aquí lo dice, sí, sí, sí. Antes que sociólogo. Sí, en la UAS también. Sí, en la UAS, sí, en la UAS. Dicen, le tenían miedo en la UAS a los estudiantes de agronomía. Sí, Dicen que eran los más tigres. Era dura la facultad. No, y que eran tigres. En ese tiempo fue que yo estudié. Y es verdad que eran tigres. No eran gente consciente sobre los derechos de los estudiantes. Y un momento histórico también de todo el movimiento estudiantil en América. No, pero no me Latina. refiero en eso, sino, bueno, que eran muy hábiles. Sí, sí. Y hay mucha gente capacitada que salieron de ahí. Sí, bueno, sí. la UAS ha entregado muchísimo. Sí. Bueno, toda la generación de los Sí. grandes agrónomos que hemos tenido han salido de ahí. Sí, y yo te decía, le digo a mucha gente, si vuelvo a nacer, creo que estudiaría en la UAS. Me siento muy orgulloso de La UAS es la puerta como, de entrada para nosotros. Sí, la universidad pública. Sí, sí, sí. Que sí, no sí. es a veces como se pinta de fuera. Sí. Entonces, pueden cambiar en ese sentido, se puede perder las capacidades de nutrientes en el suelo, pero eso no se hace de un día para otro, son procesos largos y se pueden recuperar también los suelos mediante técnicas. Correcto. Entonces, ahora, he oído, por ejemplo, que la caña, por los muchos agroquímicos que necesita y la aspereza que transmite a la tierra, sí cambia los suelos. Sí, pero yo lo que digo es que puede cambiar el sustrato del suelo, pero eso se corrige si hay una política, por ejemplo, de fertilización orgánica o una política de otro tipo, porque un suelo es un compuesto. Entonces tú tienes la materia sólida y tiene la parte referida a sus nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, potasio, etcétera, lo llamado NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros más, que eso puede ser sustituido orgánicamente e inorgánicamente. Y en los sitios donde llueve mucho, yo recuerdo que cuando el ciclón David y Federico, hubo una zona cercana a San Cristóbal que los vientos se llevaron toda la capa vegetal. Sí. Una cosa increíble. Y ahí nosotros estamos trabajando en el Viceministerio de Ordenamiento Territorial el tema del cambio climático, es decir, cómo los suelos son afectados con la cuestión del cambio climático, grandes inundaciones. Frecuentes Sí, aquí. frecuente, el tema de la contaminación ambiental, los procesos de deforestación que se van produciendo, aunque nosotros hemos avanzado mucho en la capa vegetal que tenemos. A veces no nos damos cuenta, pero cuando viajamos
nos damos cuenta. No. Sí, sí. No, y en la misma capital. Sí. Aquí hemos avanzado Sí. bastante. Aunque aquí... Y hay mucha conciencia en la gente. Sí. Aunque aquí en la capital las infraestructuras también han roto mucho patrimonio ambiental. Sí. Nosotros pasamos de 14 kilómetros cuadrados de huellas construidas en el 2040 y tanto a 370 kilómetros cuadrados en el 2016 de huellas construidas. La ciudad se expandió enormemente y sin regulación. Entonces ahí hemos perdido muchos patrimonios naturales y culturales también, y se produce una ruptura social también cuando se analiza la cultura. Sí. Incluso las inundaciones, la gente dice que es porque no hay drenaje. No es verdad que hay inundaciones nada más porque no hay drenaje. Correcto. Es que el modelo de ciudad construida, aquí todo lo que tiene que ver con los sumideros de agua han sido tapados. Se construye en suelo sobre suelo que era muy permeable, y tú metes infraestructura. Hay temas de educación. Hay muchos temas, no solamente el drenaje, porque yo siempre digo, y lo he estado repitiendo estos 2 años, Tokio se inunda, Nueva York se inunda, exacto, París se inunda. París mucho, Alemania. Sí, y tienen drenaje. Entonces, pero hay una capacidad de adaptación. Sí. Entonces, de respuesta. Eso es una cultura, rápida. ¿no? Exacto. Entonces, nosotros incluso hasta hacemos esos estudios. Cuando decía de los suelos, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que es parte de, está adscrito a MEPI, se han hecho la cartografía base actualizada de todo el norte. Se está terminando el sur, y este año se va a terminar toda la cartografía base de República Dominicana. Eso es un exitazo para ¿Y en para qué consiste esa cartografía? La cartografía base está en todas las vocaciones de los suelos. Ok. De los suelos. El énfasis en los suelos. Sí. Entonces, eso sirve mucho para los planes de ordenamiento territorial. No hay plan de ordenamiento territorial municipal, sino hay cartografía. Ok. Entonces, como tú decías al principio de la responsabilidad que tenemos, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector del ordenamiento territorial. Nosotros hemos estado trabajando bastante. O sea, ustedes son la autoridad en el sentido de que tienen la ley por un lado y el conocimiento por el otro. Esa cartografía es el punto de partida. Entonces, no puede haber plan de ordenamiento en ninguna escala, ni en lo nacional, ni en lo regional, ni en lo municipal, ni decisión inteligente. Ni decisión, porque tú tienes que analizar. Digo inteligente, porque las decisiones hay, pero inteligente. No, y además, el ordenamiento territorial es una disciplina científica. Y esa cartografía para el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo está hecha ya. La cartografía base en el área metropolitana no todavía, pero sí hay muchos instrumentos cartográficos, que es diferente a tener la cartografía base general. Exacto. Pero instrumentos cartográficos. Pero sí se aspira a tenerla, ¿no? Sí, este año se espera que la tengamos. Dígame a mí y a nuestra audiencia exactamente qué tiene esa cartografía. Tiene relieve, suelo, tiene llanura. Se pueden ver los diferentes asentamientos humanos, y todo el tema geográfico está ahí. ¿Se sabe dónde hay inundaciones o no? Actualizado. No, porque ahí ya se tendría que verificar utilizando otras técnicas. Pero cuando tú tienes relieve, si el relieve ha sido deteriorado, tú sabes que ahí hay inundaciones. Porque lo que pasa es que la cartografía es una fotografía que ya los especialistas interpretamos y hacemos análisis sobre ese contenido. Son como las imágenes que se toman a nuestro cuerpo. Exactamente, entonces tú haces la interpretación. Y usted le puede decir a un constructor, ahí no se puede construir eso, sobre la base de lo que dice la cartografía. ¿Es así? Sí y no, porque la cartografía base es muy general. Ahora, cuando tú haces una cartografía
de los suelos, por ejemplo, de Verón, donde estamos trabajando. Y tú tomas esa cartografía, pero tienes que tener también datos sobre cómo se han clasificado esos suelos. Exacto. Tú entonces dices, aquí se puede, esto es urbanizable, esto es no urbanizable y esto es urbanizable. Esa es la importancia que tiene el hacer lo que llama la zonificación de los suelos. Entonces, en la planificación territorial hay muchos instrumentos que uno usa. Tú puedes decir, bueno, yo puedo tener cartografiado dónde están todas las estaciones de combustible en República Dominicana. Correcto. Pero esa es otra cartografía. Okay. Tú puedes tener cartografiado dónde están todos los hospitales. Tú puedes hacer un inventario de los patrimonios culturales del país y tú lo cartografías, esos patrimonios. Entonces la cartografía base no te da eso. Pero es diferente a como uno lo consigue por Google Earth. Porque yo en Google Earth puedo decir, por ejemplo, Pedro Brand, quiero saber los hospitales que hay y me lo señala. Pero no te dice el tipo de suelo. No, el énfasis aquí es el tipo de suelo. Exactamente. Siempre. Sí. Siempre. Sí. El tipo de suelo, la clasificación de los suelos es fundamental. Y es la que genera conflicto. Okay. Porque cuando tú le dices a un inversionista, mira, ese suelo es no urbanizable, entonces le da seguridad jurídica a él. Pero tiene la ventaja de que ustedes se lo van a decir antes de que él empiece. Sí. Porque ahora se le dice, por ejemplo, los ayuntamientos se lo dicen cuando ya han empezado a construir. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el plan, si tiene plan municipal de ordenamiento territorial, tiene consecuencias si lo hace, tanto para el ayuntamiento como para el inversionista. Porque la ley de ordenamiento, la 368, tiene un régimen de consecuencias duro. Pero lo que me refiero, licenciado, es a lo siguiente. Pienso yo, en base a la ley 368, se está haciendo ese trabajo. Yo soy constructor y yo digo, yo quiero construir ahí una torre. Se me dice, cuando yo voy al ayuntamiento a buscar el permiso, bueno, tenemos que ir a ordenamiento territorial. No tienen que ir donde nosotros, porque el ayuntamiento tiene autonomía político, administrativa, financiera. Pero para saber las condiciones. No, porque el plan es de ellos, del ayuntamiento. Ahora, si el ayuntamiento... Ellos van a tenerlo. Claro, y es público. Ok. Entonces, lo que les recomendamos a los inversionistas es que verifiquen antes las informaciones. Correcto. Porque medio ambiente tiene competencia. Sí. Por ejemplo, medio ambiente en el artículo 123 dice que los suelos tipo 1, 2 y 3 es medio ambiente que autoriza. Entonces, si el ayuntamiento autorizó y medio ambiente no autorizó, entonces no puede hacer la inversión. ¿Prevalece cuál criterio ahí? Entre medio ambiente y el ayuntamiento, ¿cuál criterio prevalece? No, los dos. Los dos. Siempre y cuando se respeten ambas normativas. Pero yo estoy diciendo, por ejemplo, medio ambiente puede autorizar y el ayuntamiento no dar, entonces, porque el uso de suelo constitucionalmente es el ayuntamiento. Entonces ahí prevalece el criterio del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Pero si el ayuntamiento también aprueba un suelo sin considerar lo que dice la ley de medio ambiente, puede medio ambiente desautorizar. Nosotros lo que estamos diciendo es hay que ponerse de acuerdo. Exacto. A los ayuntamientos lo hacen a veces por desconocimiento. Y medio ambiente es el órgano rector en el tema de estos tipos de suelo para autorizar si procede o no. También necesita fortalecer esa capacidad en todo el territorio nacional. Medio ambiente es el ministerio más complejo de toda República Dominicana, porque está en cada milímetro. Y no es posible un ministerio dar un seguimiento a cada milímetro, lo que ocurre en cada milímetro. Y más en una frágil institucionalidad como la de República Dominicana y de los gobiernos locales. Licenciado, vamos a hacer un paréntesis comercial para que en la siguiente pausa usted nos ayude a entender por qué era necesaria una ley de ordenamiento territorial y qué beneficios trae al país.
Seguimos esta entrevista con el licenciado sociólogo Domingo Confesor Matías Hernández. Me ha gustado el nombre completo, quien es el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Economía y Desarrollo. Ley de Ordenamiento Territorial, dio mucha brega, la 368-22. ¿Cuántos años duró en el Congreso? República Dominicana ha estado discutiendo el tema de la importancia. Pero yo digo como ley, como proyecto de ley. Más de 10 años. Más de 10 años. Eso habla de los intereses que confluyen ahí. Sí. Y de la necesidad de que existiera una voluntad política. ¿Por qué nosotros necesitábamos esa ley? Sí. ¿Qué nos aporta esa ley? Mira, el territorio nacional... 48.442. Sí, tanto la inversión pública como la inversión privada se han estado manejando de manera discrecional. Wow. Entonces eso no puede ser. La discrecionalidad desaparece cuando se tienen estos instrumentos. No quiere decir que ha desaparecido, porque por ejemplo, en San Francisco de Macorís, donde se aprobó el primer plan de ordenamiento territorial, ahí no puede haber discrecionalidad. Ahí está claro lo que es urbanizable, lo que no es urbanizable. En San Francisco. Exactamente. Entonces, cuando el inversionista llega, sabe dónde tiene que hacer la inversión. En Verón, Punta Cana, distrito municipal turístico, que deberá ser municipio porque reúne las condiciones, fue el que más creció, más de 200% creció en población en los 10 años. Ahí el sector turístico, su inversión, cuando la va a hacer, la hace en función de lo que dice su plan de ordenamiento territorial. Entonces la ley viene hacia eso, pero también el gobierno, que es parte del diseño de los planes de ordenamiento territorial en el municipio, porque no puede haber plan de ordenamiento territorial sin la participación de los diferentes sectores. Yo digo que es la participación de una mesa de 4 patas: ayuntamiento, gobierno central, sociedad civil, los sectores productivos. Tienen que participar en el proceso, o si no se declara ilegal la aprobación de un plan. Ningún ayuntamiento puede aprobar plan sin considerar esa coordinación. Ni tampoco un ministerio puede decir que va a hacer un plan de ordenamiento municipal territorial sin contar con el gobierno local. Entonces la discrecionalidad es superada. Es importante proteger los suelos agrícolas. En Moca estamos terminando el plan de ordenamiento territorial y tenemos ya una precalificación de los suelos agrícolas. Uno de los sitios más afectados, sí, ¿no? Pero La Vega también. La Vega, sí, todo el Cibao Central. Constanza, Jarabacoa. Sí, crítico la situación de Constanza y Jarabacoa. Ayer estuvimos reunidos con el alcalde de Jarabacoa y todos los alcaldes de la provincia de Montecristi. Montecristi tiene un gran potencial turístico. Y en Constanza y Jarabacoa hay muchas situaciones de hecho. Sí. Entonces, ahí yo le decía al alcalde que tenemos que coordinar con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué aporta esta ley que no teníamos? No teníamos, por ejemplo, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Ya lo tenemos o se está en construcción? No, tenemos 3 años diseñando. Nosotros empezamos antes que la ley, porque sabíamos que venía. ¿Y ya lo tenemos? Casi terminado. Casi terminado. O sea, a veces dice alguien, pero tú siempre dices casi terminado. Siempre nos aparecen imprevistos con el tema de esto. Entonces, esas son las directrices generales donde todo el mundo tiene que montarse en ellas, de obligatorio cumplimiento. Entonces, cuando tú vas a planificar en gobierno local o en gobierno nacional, tienes que considerar el plan nacional, sus directrices, no puede salirse de ahí. Es de obligatorio cumplimiento. Y los planes regionales de ordenamiento territorial también, que tendrían un gran enfoque de cuencas hidrográficas, por ejemplo. Exacto. Y el municipal, que es el que viene a regular, a ordenar el desarrollo. Yo digo, bienvenido, que el ordenamiento territorial es ordenar el desarrollo. Entonces, el desarrollo sostenible
se va a ordenar en la medida que tengamos ordenamiento del territorio. Poco difícil ya cuando el desarrollo sea dado en el nivel en que lo tenemos nosotros, Sí. y como usted dijo, sin pautas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad y esta posición que tenemos, una gran responsabilidad de promover y de ejecutar políticas que vayan a garantizar que las generaciones futuras se sientan orgullosas de nosotros. Esa Es ley decir, está para el porvenir, porque no puede tener efectos retroactivos. no, está para el presente y el porvenir, porque Sí. la ley es de ejecución inmediata. Pero lo que pasó, pasó. Sí, ya. Derecho ganado, ¿no? Sí, pero no obstante, si tú tienes, por ejemplo, una vivienda mal construida, aunque haya sido antes que la ley, el gobierno local tiene potestad de actuar. O si te tomaste las aceras, o si cogiste espacio público, para eso no había que tener ley de ordenamiento territorial. Porque La ribera de los ríos, de la playa. Eso, el uso de suelo es una competencia del ayuntamiento. Y los parques nacionales no había que tener ley, son de ley los parques nacionales. Pero con los parques nacionales hemos tenido una situación sui generis en los últimos años, tanto en el gobierno de Leonel como en el gobierno de Hipólito, que es que, como yo le llamo como campesino al fin, las empalizadas se han movido por decreto. Y han creado conflictos, sobre todo en el este, con zonas hoteleras o con proyectos hoteleros. Sí. Esta ley Sí, le pone algún tipo de, digamos, de tope. Habían leyes que se lo ponían. La ley de ordenamiento viene a reforzar eso y a clarificar más el ejercicio de la autoridad. Y nosotros sí, como gobierno, demandamos más participación de la sociedad civil como contrapeso y seguimiento a lo que se va aprobando. Nosotros ya estamos validando, por ejemplo, el plan de ordenamiento de Manzanillo, de Pepillo Salcedo, el de Miches, el Ceibo. Estamos trabajando en Puerto Plata. ¿En Pedernales ya existe? En Pedernales hay un instrumento de limitación de suelos urbanos. Hay que trabajar el plan de ordenamiento. Estamos trabajando, como decía antes, en Verón, Punta Cana. Vamos a trabajar próximamente en Río San Juan para proteger los suelos. Río San Juan es un municipio turístico con alta vocación turística. Estamos trabajando en 17 lugares. Estamos en San José de Ocoa, en Yamasá. Estamos en distintos sitios. Nosotros empezamos antes que la ley a trabajar los planes de ordenamiento. Otros han entrado después de la ley. Y los nuevos proyectos turísticos, industriales, en todos esos lugares están tomando en cuenta las informaciones que ustedes han recabado en estos ordenamientos, en estos estudios. Eso es sí o sí. Porque cuando se habla de la calificación de los suelos, dice el suelo industrial, ¿dónde está? En tal sitio, en el territorio. El suelo minero está en tal sitio. En el suelo minero tú no puedes autorizar asentamientos humanos, por ejemplo. El suelo residencial, el suelo comercial. Y el caso Boca Chica, que de alguna manera han dañado a Boca Chica como destino turístico, porque allí se comenzó con el turismo puro, pero después vinieron estas industrias. Ya previamente estaba el ingenio, pero el ingenio desapareció, y ya en Boca Chica es imposible hablar de un polo turístico. Y creo que en el estudio inicial que hizo la OEA sobre la capacidad turística del país y que delimitó unos polos, Boca Chica era el número 1. Sí, nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Turismo y los gobiernos locales. Porque nosotros como MEPI no somos los que los técnicos vamos y llegamos a formular los planes a los municipios, pues no tenemos los recursos, sí. Ni la cantidad de técnicos ni los recursos financieros. Entonces, las diferentes entidades de la administración central tienen que priorizar los municipios que tengan más relación con su vocación. Boca Chica tiene una relación directa con la vocación turística. Sí, pero el multimodal.
los tanques de gas natural. Y ahí entonces entra el tema ambiental. Exacto. Cómo el tema ambiental tiene que entrar directamente, frontalmente, para proteger suelo, potencialmente en su entorno turístico, porque si nosotros llegamos a un nivel de alta contaminación en suelo o en municipios turísticos, vamos a tener problemas. Por ejemplo, en Puerto Plata hubo que eliminar la SMI, que llegó a tener conflicto con un famoso hotel. Y bueno, si se hubiesen permitido más generadoras eléctricas u otro tipo de industria, hubiesen afectado el que en un momento fue el polo turístico número 1. Sí, el interés general está por encima del interés privado. Incluso la ley establece que si hay que relocalizar suelo de industria peligrosa, como casos de San Cristóbal, por ejemplo, que sucedió, hay que relocalizar. Incluso en conversación con el presidente que hemos tenido, el presidente está muy consciente de esa necesidad de relocalizar suelo. Incluso el proyecto Santo Domingo 2050, que es el proyecto de la circunvalación de Santo Domingo, son suelos que estarían disponibles tanto para nuevas empresas, para nuevas industrias, como para aquellas que están en el Distrito Nacional que pueden moverse. Exacto. Pero eso no es un proceso de la noche a la mañana, No, es un proceso gradual. Pero sí se hace. Sí. Entonces, existe esa voluntad. Incluso decir que la ley, cuando yo hablaba ahorita de que la ley ha dependido mucho de la voluntad política, porque es obvio, el presidente ha tenido una voluntad política para que esa ley se aprobara. Si no, no se aprueba. No se aprueba. Y nosotros nos sorprendíamos cuando el presidente constantemente estaba hablando de la ley de ordenamiento, porque ningún presidente tenía tanto interés. Exactamente. Entonces, se aprobó la ley, él sigue dando seguimiento. Licenciado Matías, ¿cuál es la provincia en este momento con mejor ordenamiento territorial? Cada una es una realidad. Pero la que usted diría, bueno, la que está mejor, no quiere decir que no tenga dificultades, tal. Y por supuesto le voy a preguntar por la que está peor. No es provincia, será municipio. O municipio. Porque como la provincia es un conjunto. Sí, exacto. De municipios. Pero si quiere municipio, municipio. Hay un municipio que tiene condiciones. Condiciones adecuadas. No, porque no puedo decir, es la mejor, es lo máximo. Por ejemplo, La Vega tiene una serie de condiciones importantes en ordenamiento territorial. No quiere decir que no haya unos asentamientos informales. No es perfecto, es lo mejor. Y tú podrías decir también Baní. Y Baní. Sí. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que las ciudades intermedias son las ciudades del futuro. No son los grandes conglomerados. Correcto. Incluso nosotros tenemos hasta la proyección en el 2050 cómo eso se va a dar. Porque por economía de escala es preferible tú vivir en ciudades intermedias que en los grandes asentamientos. Por eso San Cristóbal ha crecido mucho, porque muchas personas trabajan en Santo Domingo, pero viven. Y eso seguirá ocurriendo en la medida en que Santo Domingo siga siendo el caos que es. Pero si tú dices San Cristóbal, no está en buenas condiciones. Y ahí vamos a... ahí ya tenemos un acuerdo para trabajar. Hay unos barrios terribles. El ordenamiento territorial. Y el municipio en peor estado podría ser Verón porque esa riada de ciudadanos para ese polo turístico ha creado barrios y tugurios, barrios, enclaves. Es una cosa impresionante, y lo mismo que el municipio de Higüey. Bueno, cuando lo dijiste, lo que iba a responder. Sí. Higüey y Verón están en SOS. Sí. Pero para no decir el Gran Santo Domingo, El Gran Santo Domingo es el gran problema. Pero el Distrito Nacional o la provincia. El Distrito Nacional está más cómodo, salvo la circunscripción 3. Pero uno ve como más despejado la provincia. No. Porque esto del Distrito la provincia, Nacional, la provincia, que es un instrumento jurídico que no está en el imaginario social, porque no existe en el imaginario social la provincia. Esa herradura. Sí, no, nadie es de la provincia.
Sí. Entonces, Nadie quiere dejar de ser de la capital. sí, entonces, ¿dónde tú eres? De la capital. Pero que tampoco se ha construido en ese imaginario social la identidad provincial. Ya. No tenemos identidad provincial. Entonces, Pero este es el caso más grave. sí, es y el más difícil de Hay demostrar. estudios demográficos específicos. Bueno, demográfico, el censo. Más detallista, porque el censo es muy genérico. Más detallista sobre esos estudios, por ejemplo, que hizo el arquitecto Borrell en el pasado con el auspicio del BID, sobre lo que era la capital dominicana. Aquello era impresionantemente lúgubre. Y eso se ha profundizado. Por ejemplo, la cantidad de personas que vive aquí en cuarterías y en casa de una habitación y de 2 habitaciones, familia de 6, 7 miembros, es impresionante el hacinamiento. El área metropolitana Eso. es el área que tiene mayor segregación residencial. Sí, Las sí. clases sociales Sí. están ubicadas. Sí, sí. Tenemos hasta especie como de apartheid social. Aquí hablan de un hacinamiento de clase media, sí. Pero ese corredor que está alrededor del río Isabela y pega con el Osama y luego Herrera, Cristo Rey, ahí hay una realidad ahí dentro que hay que meterle el bisturí. Si observamos a Tonuevo, Mano Guayabo, San Miguel, Cañada Guajimía, Santo Domingo Este, y después entramos a los Alcarrizos, no es comparable con el Distrito Nacional. No, jamás. Es comparable. Entonces, por eso hay una segregación residencial, social muy enorme que será necesario ir corrigiendo para generar cohesión social. El desafío no es de 10 años, el desafío es de largo a 100 aliento. años. Sí. Y con esta capacidad para el orden que tiene el dominicano, será más fácil hacerlo. Sí. Hay una serie de medios que ha estado el gobierno implementando a nivel de mejorar la movilidad urbana. Eso ayuda al tema de la economía de bolsillo de la gente, sectores populares para los desplazamientos, lo que se está haciendo en Alcarrizo y esa conectividad y la conectividad de Herrera son complementos. Lo que decimos es que como gobierno tenemos que coordinarnos para que esas inversiones se correspondan con un enfoque de ordenamiento territorial. Y porque cuando tú introduces nuevos sistemas modernos de movilidad urbana, de transporte, se convierte en atractivo. Entonces, sí, atrae más personas. Exactamente, entonces esa atracción tiene que estar ordenada. Es un boomerang. Sí. Vamos a ir a otra pausa comercial para venir a la parte final para que usted nos explique exactamente su departamento, donde yo me imagino que hay muchos ingenieros, arquitectos, geógrafos, esta gente que mide la tierra y por supuesto sociólogos urbanos trabajando allí. ¿Qué exactamente están haciendo? ¿Qué ya está listo para una ley que me parece que aplicarla va a ser más difícil que parir un muchacho? Venimos a la parte final de esta entrevista con don Domingo Confesor Matías Hernández, quien es el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía. Me sale más barato decirlo así. Licenciado, primero usted tiene un personal, ¿qué tipo de personal trabaja con usted? Muchos geógrafos, arquitectos. Qué pena que ahí no tuvo la oportunidad de trabajar nuestra amiga, la gran geógrafa, la que era esposa de Matos Moquete. Chantada. Sí, exacto. Sí. Porque ella bregó mucho y luchó mucho con eso, escribió muchos libros. Sí, muy buena, muy buena. Sí. Pero ¿cuál es su personal? Es decir, en términos de la calidad profesional, es decir, geógrafo y arquitecto y esto. Sí, mira, cuando... Mucha gente tiene usted.
Nosotros llegamos. Porque son demasiadas No, provincias. no somos tanto, porque a nosotros no se nos pasó la ley y hay temas presupuestarios también. Porque hay un asunto. O sea, le falta mucho personal, Sí, es lo que usted porque quiere hay decir. un asunto, por ejemplo, que uno descubre cuando entra al Estado. La gente habla mucho del gasto corriente para personal. Sí. Entonces, yo cuando voy a un hospital nuevo, digo, por aquí hay que nombrar gente. Correcto. Entonces, y cuando se inaugura una escuela, hay que nombrar gente. Exactamente. Y cuando en un 911 Sí, sí. busca ambulancia, Sí, hay que sí. nombrar personas. Sí, sí. Entonces, nosotros necesitamos Sí, sí. más personal. Correcto. Entonces, el tema de los recursos humanos no se puede despachar así, de que el Estado no va a incrementar. Ahora, el empleo inútil ya es otra cosa. Exacto. El empleo tiene Que que ser nunca es útil. inútil, en el sentido de que hay muchas cosas que hacer. Lo que hay es mandar a esa gente a hacer Sí, esas cosas. Sí, sí. En el Ministerio de Economía, ahí no hay Todo el mundo tiene su Uno- tarea. todo. Sí, 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 sí. Ahí eso es obligatorio ir al ministerio a trabajar. Así es. Sí. Y el que no, para afuera. Seguro. Entonces, nosotros tenemos 3 direcciones. Una dirección de gestión de riesgo y cambio climático. Ok. En esa dirección hemos avanzado muchísimo. Disponemos de un sistema de registro de pérdidas y daños provocados por fenómenos atmosféricos. Nosotros damos datos rápido. Antes se tardaban 2 años para dar datos, ahora nosotros lo damos en 15 días. ¿Qué tipo de datos? Datos sobre los daños en viviendas, en puentes, Ok. en escuelas. Nosotros fuimos que le dimos el dato al presidente cuando la tormenta Fiona. El daño que el presidente anunció lo dimos nosotros y el presidente estaba constantemente dándonos seguimiento para conseguir el dato. Entonces, eso es un Eso quiere decir que ustedes tienen un inventario de todos esos recursos. Sí. Ministerio por ministerio nos reportan en la plataforma y nosotros la gestionamos. Entonces el personal ha sido capacitado. INAPA siempre reporta al día, el INDRI, obra pública, vivienda. Antes eso iba al COE, por el COE no cuantificaba. Exacto. Nosotros cuantificamos, eso sigue yendo al COE, pero nosotros cuantificamos el daño y sabemos cuánto asciende en relación al PIB, incluso, esos daños. Ese es un sistema que se llama CIRE, el Sistema de Registro de Evaluación de Daño. Eso de uso interno, ¿no? Sí. Y ahora estoy planteando de que la ciudadanía pueda acceder a él y ver. No reportar daño, porque entonces, si se permite que la ciudadanía comience a reportar daño discrecionalmente, entonces... No, y pueden enrarecerle los datos. Lo otro es que en esa dirección de gestión de riesgo tenemos muchos estudios sobre suelos inundables. Trabajamos lo que llaman las necesidades nacionales determinantes, que son unos acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Estamos trabajando una estrategia a largo plazo de reducción. Eso es en ese departamento. En ese nada más, en esa dirección. Trabajando una estrategia a largo plazo sobre reducción de emisiones de carbono ante el cambio climático. El país va a tener una estrategia a largo plazo. Ahí hay capacitación para municipios, hay capacitación para la misma administración pública. En esa dirección hay una relación directa con todas las sectoriales de gobierno en los temas de gestión de riesgo. Damos seguimiento al enfoque de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas que deben de tenerlo en su plan operativo, el enfoque de gestión de riesgo. Y en cambio climático nos insertamos también con las COP. La conferencia mundial que se hace sobre cambio climático. ¿Y la otra dirección? La otra dirección es promoción de los consejos de desarrollo. Esa es el área de promoción de la democracia en el territorio. Esa me interesa mucho. El área de la territorialización de la política pública. Incluso el director puede venir aquí a hablar sobre eso en un programa, Horacio Medrano, que es una persona brillante. Nosotros constituimos todos los consejos provinciales de República Dominicana. Desde esos consejos provinciales se definen lo que va al presupuesto nacional. Ahí se le da apoyo a los consejos de desarrollo municipales. Ayer en la reunión con Montecristi, ahí abordamos de que todos los municipios de Montecristi tengan su consejo de desarrollo municipales.
y también los planes de desarrollo se apoyan desde ahí. El tercero, porque me quedan 2 minutos. Y la Dirección de Ordenamiento Territorial, que ya hemos hablado bastante de eso, esa es su responsabilidad. Tenemos muchos geógrafos, arquitectos, sociólogos, estoy buscando antropólogos para ver cómo la cultura puede entrar, no lo hemos conseguido. Hay abogados, hay ingenieros, hay muchos cientistas sociales. Es multifacético. Lo que encontramos antes, no porque se quería que fuera así, era más una entidad de arquitectos. Y yo planteé que el ordenamiento territorial es más... algo más que planos. Sí, hay arquitectos, hay varios, y los geógrafos son fundamental en el ordenamiento territorial. Y estoy yo, que soy sociólogo, urbanista, sí, municipalista, estudié esto también. Político. Sí, político. Entonces... y conocedor del barrio a profundidad. Sí, de la interacción social de la gente. Exacto. A veces algunos dicen que yo soy politécnico. Ya. Yo, claro, soy politécnico. Es una buena combinación. Exacto. Y me encanta trabajar con la gente. Qué bien. Siempre estoy una gran en vocación de servicio. Siempre. Eso se le reconocemos. Y hacer el bien siempre. Siempre. Qué bueno. Yo le agradezco, licenciado Domingo Matías. Casi nadie lo conoce por sociólogo. La gente lo conoce más por municipalista. Y me imagino que no ha escrito nuevos libros. Estoy terminando un libro que se llama tiempo. La construcción social del territorio. Okay. Ya voy como por 200 y tantas páginas. Magnífico. Sí. Le agradezco, ha sido muy instructiva, y para los que dicen que en los gobiernos no se trabaja, aquí tenemos un ejemplo de que sí se trabaja, más para el futuro que para el presente, y eso es importante porque este es un tema que en Higüey le decimos cabezón, con muchos tropiezos, Sí. porque hay muchas situaciones de hecho, pero si algo es necesario aquí, es el ordenamiento del territorio. No hemos hablado de su segunda profesión, o su primera, no sé, que es ingeniero agrónomo. Primera. Porque ahí se ha hablado por años y no se ha podido hacer nada de la zonificación de los cultivos. Alguna vez hablaremos de eso. Sí. De manera que muchísimas gracias a ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.